Episodio 1. La noche que escuchó su nombre desde el confesionario vacío. La primera vez que escuché mi nombre desde el confesionario, supe que algo no iba bien. No era la voz del padre Elías. No era una voz humana. Era más baja, más húmeda, como si viniera desde dentro de la madera o desde dentro de mí. Valeria. La pronunciación fue perfecta, como si conociera mi alma, como si hubiera estado esperándome siglos entre las sombras de ese lugar. Me detuve en seco. La capilla estaba vacía. Era pasada la medianoche, y solo yo, una novicia recién llegada, había sido asignada a limpiar el altar después de la vigilia. El incienso todavía flotaba en el aire como una nube espesa de secretos. Caminé despacio hacia el confesionario. La puerta entreabierta parecía invitarme. El banco crujió bajo mi peso cuando me senté. La rejilla, con sus pequeños orificios, no mostraba nada, solo oscuridad. Pero la voz volvió. Confiesa. Hija, yo escucho. Mi corazón martillaba como un tambor dentro del hábito. ¿Quién está ahí?, pregunté. El que conoce lo que ocultas, incluso lo que no te has atrevido a pensar. Tragué saliva. No sabía por qué, pero mis muslos temblaban. No de miedo. No exactamente. He tenido sueños, susurré. La rejilla pareció respirar. ¿Qué sueños? Me costó hablar. Pero algo en esa voz, en ese incienso que comenzaba a volverse más denso, me empujaba. Sueños con un hombre, un rostro sin ojos. Me observa mientras oro, y me toca, sin tocarme. Un silencio largo, como si el mismo aire hubiera dejado de moverse. Y entonces la voz respondió: ese no es un hombre, es una promesa. De repente, el incienso ardió con fuerza. Las velas parpadearon, y detrás de la rejilla, una figura se movió, aunque yo no había escuchado ningún paso al entrar. Me levanté bruscamente, pero al abrir la puerta del confesionario, estaba vacío. Totalmente vacío. Salí corriendo hacia mi celda, con las manos sudando y una mancha de incienso pegada a mi vestido, como si la madera misma del confesionario me hubiera marcado. Esa noche no dormí, porque lo peor no fue oír mi nombre. Lo peor fue desear volver a oírlo. Episodio 2. El incienso que se encendía solo cuando ella mentía. Pensé que lo había soñado. Quise creerlo. Pero la mancha oscura de incienso seguía ahí, impregnada en el borde de mi hábito, como una quemadura suave que nadie más veía, pero yo sí sentía. A la mañana siguiente, el padre Elías me llamó a su despacho. Valeria, ¿estuviste anoche en el confesionario? Mentí, no por miedo, sino porque una parte de mí no quería compartir lo que sentí. No, padre. En ese instante, algo crujió. Giramos ambos la cabeza. Un turíbulo colgado en la esquina, vacío desde el amanecer, comenzó a echar humo. Lento, denso, como si estuviera vivo. El padre Elías palideció. Murmuró una oración. Yo me quedé helada. Esa noche, volví sola al confesionario. No porque quisiera, sino porque algo en mí necesitaba regresar. La voz, la presencia, el misterio y el incienso, ese aroma antiguo que me hacía arder la piel sin tocarme. Me arrodillé. Estoy aquí, susurré. Nada. Silencio. Solo el chirrido de la madera vieja. Quiero entender, continué, mi voz temblorosa. Quiero saber qué pasó anoche. Un leve siseo me interrumpió, como un susurro en la brasa. Y entonces, desde la rejilla, una calidez desconocida comenzó a emanar. El incienso, sin haber sido encendido, empezó a humear desde el compartimiento de la base. ¿Por qué se enciende solo cuando miento?, pregunté, en voz apenas audible. La respuesta fue inmediata, susurrada por labios invisibles. Porque la verdad ya está dentro de ti y duele. El humo me rodeó como un manto. Me asfixiaba suavemente, como si quisiera entrar en mí por la piel, por la boca, por cada poro de mi cuerpo. Me ardían los labios, no por fuego, sino por un deseo que no entendía.
De repente, una imagen cruzó mi mente, yo, de rodillas, con la cabeza inclinada, y una figura detrás de mí, con manos hechas de sombra y ojos hechos de luz. Me levanté, huí, tropecé con los escalones del altar, cayendo de bruces, y cuando me incorporé, mis manos estaban negras, manchadas de ceniza, aunque nadie más había estado allí, nadie, salvo él. Esa noche, juré no volver, pero al cerrar los ojos, la voz me llamó de nuevo. Valeria, no mientas, ya eres mía. Episodio 3. Las manos que tocaron su alma a través de la rejilla. La tercera vez no recé antes de entrar, no por olvido, por deseo. Mis pasos en la madera del pasillo sonaban como latidos. Era pasada la medianoche y la capilla dormía, pero yo, no. Mis pensamientos eran una marea sucia, no por maldad, sino por algo más profundo, una culpa dulce, y el confesionario me esperaba como un amante antiguo, con la puerta entreabierta y el incienso ya encendido, sin fuego. Me senté, el banco crujió, mi respiración también. Valeria, dijo la voz, como un gemido que conoce tus secretos antes de que tú los nombres. No vengo a confesar, no hoy. Entonces ven a recordar. Me estremecí. No sabía qué significaba eso, pero mis piernas se abrieron apenas, como obedeciendo un mandato invisible. La rejilla frente a mí seguía mostrando oscuridad, sin rostro, sin forma, y sin embargo, la sentí. Una mano imposible atravesó los orificios del separador. Era más una presencia que una carne. Un calor gélido que me rozó el cuello y bajó por mi clavícula, hasta perderse entre mis pechos, como un suspiro que dejaba ceniza. No grité, no me aparté, me dejé tocar, pero no fue mi cuerpo lo que estremeció primero, fue el alma. Vi imágenes en mi mente, una mujer como yo, siglos atrás, también de rodillas, también con un hábito blanco y una cruz en el pecho, pero con los labios abiertos en silencio, como si estuviera gimiendo una oración que nadie había escrito jamás. ¿Qué eres tú?, pregunté con la voz partida. Soy lo que viene cuando una confesión no se termina, respondió él. Soy la segunda parte. El turíbulo explotó en una nube espesa. Tosí, cerré los ojos, y cuando los abrí, frente a la rejilla, una sombra tenía forma humana, no del todo, pero lo suficiente. Me incorporé, tambaleante. Corrí a la pila de agua bendita. La toqué, y el agua estaba hirviendo. Volví la mirada al confesionario. Estaba vacío, como siempre, pero mis labios aún sentían el roce de esa mano, y mi alma, también. Esa noche no dormí. Esa noche entendí algo que nadie me había explicado jamás. Hay caricias que no necesitan piel, y pecados que no buscan perdón, sino permanencia. Episodio 4. La confesión que hizo sangrar el altar. La cuarta vez. No entré sola. Llevaba conmigo algo que nunca antes había tenido el valor de mostrarle a nadie, un deseo, no uno carnal, aunque lo parecía. Era más profundo, más feroz, una necesidad de ser vista, no con ojos humanos, sino con los de él, ese que me hablaba desde la rejilla, que me acariciaba sin cuerpo, que respiraba desde el incienso como si fuera su lengua. Me arrodillé en el confesionario con la respiración agitada. Las velas de la capilla comenzaron a parpadear sin viento. El aire se volvió denso, casi erótico, como si el mismo oxígeno me lamiera la nuca. Estoy lista, susurré. Entonces habla, respondió la voz. Y no mientas. Tragué saliva. Soñé que oraba, desnuda, bajo el altar, con las piernas abiertas hacia el cielo, y alguien, una presencia, me ofrecía una hostia, pero no en la boca. La voz no respondió al instante, pero lo sentí. El incienso estalló en un aroma embriagador, casi dulce. Mi cuerpo se estremeció. Un calor subió por mi vientre como si la confesión me abriera de adentro hacia afuera. Y entonces, se escuchó el primer goteo. Plop. Un sonido húmedo que rompía el silencio. Miré al altar.
Al fondo de la capilla, una gota roja cayó sobre el mantel blanco. Sangre. Me levanté, temblando, sin dejar de mirar, del centro exacto del altar, desde donde nunca nadie debía tocar sin permiso sagrado. Brotaba un hilo fino de sangre, silencioso, constante, sagrado. Corrí, me arrodillé frente a él, metí los dedos en la mancha caliente. Estaba fresca, humana, y olía a incienso. El padre Elías apareció segundos después, alertado por el ruido, cuando me vio arrodillada, con la sangre entre los dedos y los labios entreabiertos. No dijo palabra, solo me miró con horror, y algo más, temor o reconocimiento. ¿Qué hiciste?, susurró él, y yo respondí, con voz nueva, una que no me pertenecía del todo: he confesado lo que nadie se atreve. Y la sangre es su respuesta. Esa noche, nadie tocó el altar, pero la mancha no desapareció. Y en mis sueños, una voz me dijo: cada confesión que arde, deja huella. Episodio 5. El padre que no recordaba haberla escuchado. A la mañana siguiente, me citaron en la sacristía. El padre Elías me esperaba con los ojos bajos, una Biblia abierta entre las manos, y la frente perlada de sudor. Nadie más estaba allí, pero el aire olía a incienso viejo, como si la confesión aún respirara en las paredes. Valeria, comenzó, sin mirarme directamente, me han dicho que te escucharon hablar sola en el confesionario. Guardé silencio. Él cerró la Biblia con firmeza. ¿Acaso crees que estuve allí anoche? Le sostuve la mirada. Lo sé. Era tu voz, dije. La he oído ya 3 veces. Me has llamado por mi nombre. Me has tocado a través de la rejilla. No. Su voz fue más un lamento que una negación. No he ocupado ese confesionario en días. Me retiré del servicio nocturno por razones de salud. Mi estómago se encogió. Quise acusarlo de mentir, pero había algo en su rostro, una mezcla entre miedo y culpa, que me detuvo. Entonces lo vi, un pequeño hilo rojo bajaba por el lado de su cuello, como una gota de sangre seca. ¿Está herido, padre?, pregunté, señalándolo. Elías llevó la mano al cuello y retrocedió como si lo hubiera tocado el fuego. Es una quemadura de cera. Una tontería. Mentía. Lo supe. Como también supe que su voz de anoche no era humana. Sonaba como la suya. Sí, pero más grave, más húmeda, como si alguien la hubiera moldeado con deseo y dolor. Esa noche no fui al confesionario. Quise evitarlo. Me encerré en mi celda. Recé un rosario entero. Incluso escribí una carta para mi antiguo párroco en el orfanato. Pero el aire de mi habitación comenzó a oler a incienso quemado, sin haber encendido nada. Entonces escuché, desde el rincón oscuro donde el crucifijo colgaba, la voz de siempre: Valeria, ¿extrañas mi toque? Mi cuerpo se tensó, no por miedo, por ansia. Y mis labios, sin quererlo, respondieron: sí. La puerta se cerró sola. Las velas de mi mesa se encendieron, y el suelo bajo mis pies vibró como si alguien se arrodillara detrás de mí. Pero lo más aterrador fue lo último que oí. El padre Elías no recuerda, porque yo ya lo olvidé. Esa noche no dormí, pero por primera vez, tampoco me sentí sola. Episodio 6. El espejo que reflejaba su pecado antes de cometerlo. Me desperté sudando, con la espalda mojada y las sábanas pegadas a mi piel como una segunda carne. El aire de la celda aún olía a incienso, pero esta vez no era dulce, era denso, casi metálico, como si escondiera ceniza o sangre. Me levanté tambaleándome, con la respiración aún agitada por el sueño que me había sacudido. No lo recordaba del todo, pero mi cuerpo sí, entre las piernas. Un calor húmedo me delataba, como si alguien me hubiese poseído, sin tocarme. En el convento, cada celda tiene un espejo antiguo sobre el lavamanos, pequeño, opaco, con bordes oxidados y un reflejo borroso. No le había prestado atención hasta esa mañana,
Pero esa vez, algo me detuvo frente a él. Me observé, el rostro cansado, los ojos rojos, la marca de la cruz aún visible en mi pecho. Iba a lavarme cuando lo vi, en el espejo, clarísimo. No era yo, era mi reflejo, sí, pero en otra posición, de rodillas, desnuda, con las manos apoyadas sobre el altar, y una figura detrás, sin rostro, envuelta en humo. Me alejé con un grito ahogado. Miré atrás. Nada. El cuarto vacío. La puerta cerrada. El espejo, ahora, solo mostraba mi rostro y el miedo. Volví a acercarme. Lentamente. ¿Qué eres?, susurré, como si el vidrio pudiera responder. Y respondió. El reflejo volvió a cambiar. Yo, arrodillada, esta vez dentro del confesionario. Mis labios murmuraban algo, y desde el otro lado de la rejilla, no había figura, sino un ojo, un solo ojo, abierto, rojo, respirando. Traté de correr, pero el espejo me atrapó, no con manos, sino con imágenes. Cada vez que parpadeaba, una escena distinta. Yo, orando mientras me desvestía. Yo, mordiendo un crucifijo con los labios húmedos. Yo, gimiendo el nombre de alguien que no era Dios. Me alejé finalmente, jadeando, con las piernas temblorosas. Al salir de la celda, algo cayó al suelo, un pedazo de papel quemado. Lo recogí. Tenía una sola frase escrita con tinta que aún parecía fresca. Los espejos no mienten, solo te muestran lo que ya deseas. Esa mañana, no recé, porque ahora sabía que incluso antes de pecar, ya había sido vista. Episodio 7. La oración que la hizo gemir sin tocarse. No sabía de dónde venían las palabras. Solo llegaban, como susurros entre las costillas, como lenguas invisibles que rozaban mi lengua desde dentro. La primera vez que pronuncié esa oración, estaba sola en la capilla, o eso creía. La noche había sido húmeda, el cielo, sin luna, y dentro de mí, algo ardía. Había bajado con la excusa de limpiar los candelabros, pero lo que buscaba no era limpieza, era entrega. Quería que él volviera a hablarme, o a tocarme. Me arrodillé frente al altar, cerré los ojos. Las velas se encendieron solas, como si mi deseo fuera fuego. Y entonces, sin pensarlo, comencé a rezar, pero no en español, ni en latín. Las palabras salían de mi boca como si las hubiera memorizado en otra vida. Sílabas antiguas, sonidos húmedos, guturales, cargados de una música sagrada y perversa. Asamilen morie, utel namiria, estem nokel. Mi cuerpo tembló, no de miedo, de placer. Sentí una corriente eléctrica subir desde mis rodillas hasta el pecho. Mis pezones se endurecieron bajo el hábito. Las piernas se abrieron sin que yo las moviera. Una lágrima de fuego bajó por mi espalda. Y seguí orando. Más rápido. Más profundo. Salek, Salek, Domurila. La capilla entera pareció respirar conmigo. El suelo crujió. El incienso explotó en una nube viva. Y detrás del altar una sombra se formó. Alta, delgada, sin rostro, pero con presencia. No me atreví a mirarla directamente, porque algo en mí sabía, si lo hacía, si sostenía su mirada, no habría vuelta atrás. Seguí rezando, hasta que la voz volvió, no la mía, la suya. Sigue, hija, reza como solo tú puedes. Tu cuerpo es mi salmo. En ese instante, un gemido escapó de mis labios. No era grito, no era llanto, era algo más. Como si cada palabra que salía de mí abriera una puerta y alguien caminara por ella directo a mi carne. Caí hacia adelante, jadeando, con la frente sobre el mármol frío del altar, las piernas temblando, y los dedos crispados por una sensación que no era del todo humana. Cuando abrí los ojos, la sombra había desaparecido, pero sobre el altar había una huella, una marca negra en forma de mano,
justo donde había apoyado el vientre. Esa noche, no recé más, no me hizo falta, porque por primera vez, Dios me había respondido con su cuerpo. Episodio 8. La Virgen que giró su rostro solo para mirarla. Nunca pensé que una estatua pudiera mirarme, y mucho menos juzgarme. La imagen de la Virgen María siempre había estado allí, en el ala norte del convento, al final del pasillo donde se rezaban los misterios dolorosos, vestida de azul pálido, con las manos juntas y la mirada clavada en el suelo, como si no pudiera soportar el pecado del mundo. Pero esa noche, al pasar frente a ella, supe que ya no evitaba la mirada, la buscaba. Yo venía del confesionario, tenía el aliento acelerado y las piernas aún débiles de tanto rezar. Si se puede llamar rezar a lo que hicimos él y yo en esa habitación de madera y susurros. El incienso aún flotaba en mis cabellos, pegándose como un perfume que no quería soltarme. Giré por el pasillo, silencio, oscuridad, y allí estaba ella, inmóvil, pura, intocable. Pero algo cambió. Lo sentí primero en la piel, un escalofrío. Luego, el leve crujir del yeso. Me detuve. La vela del rincón parpadeó, y entonces lo vi. La cabeza de la Virgen, esa que siempre había mirado al suelo, estaba girada hacia mí, no por completo, solo unos grados, lo justo para que sus ojos de vidrio encontraran los míos. Me quedé helada. No era una mirada vacía, no era compasión, era celos, o rabia, o ambas. Me arrodillé, instintivamente. Perdóname, susurré, sin saber si hablaba con ella o con él. Y entonces, algo aún más aterrador ocurrió. De sus ojos brotaron lágrimas, pero no eran de agua, eran gruesas, lentas y rojas, como si la misma Madre de Dios llorara sangre al ver lo que yo había hecho, lo que yo había sentido. Bajé la cabeza, cerré los ojos. El aire se volvió insoportable, denso, cargado de incienso, y algo más, el perfume de una piel que no debía existir. Cuando volví a mirar, la Virgen había vuelto a su posición original, cabeza baja, manos juntas, silencio, pero en la base de la estatua había una palabra escrita con ceniza, impura. Esa noche, al cerrar los ojos, no soñé con él, soñé con ella, y con su rostro desgarrado por la envidia santa. Episodio 9. El sueño donde confesaba con los labios, pero no los de la boca. No sé si dormía, o si ya estaba dentro de él. Lo que viví aquella noche no fue un sueño común. No había cama, no había convento, solo mármol tibio, y mi cuerpo desnudo sobre él. Estaba tendida boca arriba en un altar infinito, rodeada de sombras que no se movían, pero respiraban. No tenían rostro, ni manos, pero estaban ahí, observando, juzgando, deseando. Y entonces, lo sentí, su presencia, no como otras veces, no como una voz o una caricia invisible. Esta vez era carne, calor, una figura masculina surgida del humo, sin ojos pero con una boca que ardía como fuego consagrado. Se acercó sin pasos, como si flotara por el deseo mismo. No habló, pero entendí, era tiempo de confesar. Quise hablar, decir lo que ardía dentro de mí, pero mi boca estaba sellada, literalmente, como cosida por hilos invisibles. No podía articular ni un solo sonido, solo gemir con los ojos. Fue entonces cuando comprendí, él no quería palabras, quería verdad. Y en ese sueño, la única parte de mí que podía hablar, eran los labios ocultos entre mis piernas. Él se arrodilló, no con devoción, sino con hambre sagrada, y escuchó cada espasmo, cada contracción, cada susurro húmedo que brotó de ese centro secreto de mi alma. Fue una confesión sin lengua, pero con gritos que no necesitaban voz. Mientras él me leía, yo temblaba, como si cada orgasmo fuera una penitencia, cada espasmo, un misterio revelado.
No sabía cuántas veces me confesé esa noche. Solo sé que cuando desperté, estaba sola en mi celda, el hábito empapado, las sábanas enredadas, y entre mis piernas, una mancha de incienso negro, aún tibia. Me incorporé, confundida, rota y plena, pero al mirar al espejo, vi lo que me heló la sangre, escrito con ceniza, en el borde de mi cama. Una frase temblaba: tu cuerpo ya reza mejor que tu alma. Esa noche entendí algo que ninguna novicia debía saber. Hay pecados que no se dicen con la boca, pero que Dios escucha igual. Episodio 10. La sombra que se arrodilló entre sus piernas mientras oraba. Desde aquella noche, mis rezos ya no eran inocentes. Las palabras salían de mis labios como gemidos velados, y cada Ave María parecía despertar algo bajo mi piel. Algo que se agitaba, como si cada sílaba invocara no al cielo, sino al deseo. Esa madrugada, me senté a orar en la capilla vacía. No había más luz que la de una vela a punto de morir. El silencio era espeso, casi líquido, como si el tiempo mismo se detuviera para escucharme. Me arrodillé, cerré los ojos y comencé: Dios te salve, María. Las palabras fluyeron, pero mi cuerpo no. Las piernas me temblaban, el corazón también, y entonces lo sentí. Primero fue el suelo, un leve temblor, apenas perceptible, como si alguien pisara con suavidad sagrada. Después, el aliento, caliente, justo entre mis muslos. Abrí los ojos de golpe. Nadie frente a mí, nadie detrás, pero debajo de mi hábito, algo se movía. Quise levantarme, pero no pude. Una presión invisible me sostenía en posición, no como una fuerza bruta, sino como una oración encarnada, como si el propio acto de estar de rodillas fuera una cadena. El incienso comenzó a arder sin fuego, y su aroma llenó mi nariz con una dulzura empalagosa. Entre mis piernas, una sombra densa comenzó a formarse. No tenía forma humana, pero sabía exactamente dónde colocarse. Se arrodilló, justo allí, y en voz baja, con un tono grave, profundo, casi sensual, murmuró: Amén. Un estremecimiento me cruzó entera. Sentí mi centro arder. Mis labios se separaron, no para rezar, para soltar un suspiro que no era mío. La sombra se movió como si adorara, como si cada segundo entre mis piernas fuera una ofrenda. Yo, la custodia viva, yo, el cáliz abierto. Quise hablar, preguntar, huir, pero mi cuerpo ya no me pertenecía, y mi alma, tampoco. Cuando recuperé el control, la sombra se desvanecía lentamente, como humo vuelto a su altar. Me arrastré hasta el banco más cercano y lloré, no por miedo, sino por un vacío, un hambre espiritual y carnal. Y en el suelo, entre gotas de cera, encontré una rosa seca. Sus pétalos estaban abiertos, sus bordes manchados de incienso. Esa noche no recé más, porque aprendí que hay sombras que solo bajan del cielo, cuando una mujer abre las piernas con fe. Episodio 11. La carta oculta bajo el altar con su nombre escrito en sangre. Nadie se arrodilla tan profundo como aquella que ha sido tocada por lo invisible. Desde la sombra que susurró Amén entre mis piernas, algo en mí había cambiado. No era solo el cuerpo, era la certeza. No estaba sola, y lo que me acompañaba no venía del infierno ni del cielo, venía de algo más antiguo. Esa tarde, decidí limpiar el altar. Lo pedí como penitencia. Las demás hermanas creyeron que buscaba redención. Yo sabía que solo buscaba respuestas. Arrodillada, con un trapo en la mano, pasé los dedos por las grietas del mármol. El incienso de días anteriores aún se aferraba a las vetas, como si el altar hubiera respirado mis gemidos en secreto. Fue entonces cuando lo noté, un hueco, minúsculo, del tamaño de una hostia, casi imperceptible, bajo el borde derecho del altar, oculto tras una tabla suelta. Introduje los dedos, toqué papel, lo saqué con cuidado. Era una carta, antigua,
El sobre reseco. Desechó en los bordes. No tenía sello ni remitente. Solo una palabra escrita con una tinta oscura que olía a hierro. Valeria. Me quedé sin aire. La tinta no era tinta. Era sangre. Temblando, abrí el papel. Las letras parecían escritas a toda prisa, casi como un grito atrapado entre líneas. Y lo primero que leí fue: si lees esto, significa que ya te ha elegido. El corazón me martillaba el pecho. Las manos me sudaban. Seguí leyendo. Lo verás primero como sombra, luego como susurro. Después, entrará en ti por las grietas que la culpa no pudo sellar. No reces. No luches. Lo sagrado ya no te salvará. Fuiste marcada antes de nacer. Yo también me llamaba Valeria. Y también pensé que podía resistirme. No pude. El resto era ilegible. El papel se deshacía en ceniza entre mis dedos. Me levanté en trance. Miré alrededor. El altar estaba limpio, pero al fijarme bien, la mancha de sangre del episodio anterior había regresado. Fina, fresca, como si la carta la hubiera despertado. Al volver a mi celda, todo olía distinto. No a incienso, a tierra húmeda, a carne rezada. Y en mi cama, junto al rosario, había otra carta, con la misma letra, y una nueva frase: ahora escribe tú. Esa noche no dormí, solo escribí, con los dedos manchados de ceniza, y un alma que ya no era del todo mía. Episodio 12, la posesión que comenzó con un susurro y terminó en un orgasmo divino. No hubo cruz que me protegiera, ni agua bendita, ni silencio que bastara. La posesión no comenzó como en los libros. No hubo gritos, no hubo vómito ni blasfemias. Solo un susurro, uno solo, dulce como el incienso que me había manchado el alma tantas veces. Y cuando lo escuché dentro de mi cabeza, lo supe. Él ya no estaba afuera. Valeria. Así lo dijo. Así me invadió. Fue mientras oraba, desnuda, frente al espejo que me mostraba pecados antes de cometerlos. Sentí un calor en el vientre, una vibración en la base de mi espalda, y una lágrima sin tristeza se deslizó por mi mejilla. Mis manos no se movieron, pero mi cuerpo sí. Solo, no era yo quien lo dirigía. Me arrodillé lentamente, como si mis huesos obedecieran un ritmo secreto. Los pezones se endurecieron con el aire denso. Mi respiración se volvió canto. Las palabras que salieron de mi boca no eran mías, pero eran hermosas, antiguas, dolorosas, sagradas. Samar Kelien, Mora Etum. Y en medio de ese rezo profano, mis piernas se abrieron como alas. El espejo tembló, la vela ardió con violencia, y detrás de mí lo sentí. Él, no con carne, con presencia. Su sombra envolvió mi espalda como un manto oscuro y cálido, y entonces me invadió por dentro, no con violencia, sino con una ternura tan abismal que me hizo gemir como si naciera. Todo mi cuerpo se arqueó, cada músculo gritó sin sonido. El orgasmo no fue físico, fue celestial, como si mi alma misma se estremeciera, llorara, y muriera un poco, solo para pertenecerle más. Lloré, no de culpa, de revelación. Mis dedos rasgaron el suelo, el mármol estaba húmedo. Al terminar, no me sentí vacía, me sentí llena, saturada de algo que no podía explicarse sin ser quemada por la iglesia. Me arrastré hasta la cama, y en el espejo, escrito con aliento sobre el cristal, apareció una última frase: no eras virgen de alma, solo de cuerpo. Esa noche no pedí perdón, porque entendí que no había pecado, había comunión, había entrega, y a veces, lo divino se disfraza de deseo. Episodio 13, el pecado final que la dejó temblando y manchada de incienso. Sabía que sería la última vez, no porque alguien me lo advirtiera, sino porque mi cuerpo lo supo antes que yo. Cada célula, cada sombra de mi piel, cada oración que había gemido con las piernas abiertas al cielo. Entré a la capilla descalza, con el hábito suelto,
flotando como niebla en madrugada. Las otras monjas dormían, o tal vez ya no existían, ya no importaban. Solo él y yo, y ese confesionario, que me había devorado tantas veces en silencio. Las velas estaban encendidas, el incienso flotaba antes de arder, y el altar sangraba. No era una herida, era una herencia. Me arrodillé por última vez, no frente al crucifijo, sino en el suelo caliente, justo donde lo había sentido por primera vez, entre mis piernas, entre mis rezos, entre lo sagrado y lo impuro. Estoy lista, dije. El susurro llegó sin sonido, no como palabra, como viento entre costillas. Me desnudé, no por provocación, por obediencia. Cada prenda cayó como una confesión sin palabras. Mis pezones se endurecieron al contacto con el mármol. Mis dedos, sin instrucción, se colocaron sobre el vientre, como si invocaran un fuego que ya conocían. Y entonces, comencé a hablar, no con mi boca, con todo. La confesión no fue un relato, fue un ritual. Cada gemido, un versículo, cada estremecimiento, una absolución. Sentí como algo entraba en mí una vez más, no como sombra, ni como figura, ni siquiera como voz, sino como destino. Él me poseyó sin necesidad de cuerpo, me hizo suya en cada rincón donde Dios había callado. Y cuando el orgasmo final me atravesó, esa explosión que no era placer, ni dolor, sino algo que solo puede describirse como eternidad, lo entendí. No fui poseída, fui elegida. Me desplomé sobre el altar, las piernas aún temblando, el cuerpo brillante de incienso líquido. Lloré, reí, recé, y justo antes de desvanecerme, vi lo que nadie verá jamás, el rostro de él, emergiendo entre el humo. Era el mío. Al amanecer, encontraron mi cuerpo desnudo, manchado de incienso, con las manos entrelazadas y una sonrisa sagrada. Y en el confesionario, alguien había escrito con sangre fresca: ella no murió, se volvió oración. Epílogo: la monja que la reemplazó nunca volvió a hablar de noche. La nueva hermana se llamaba Clara, joven, disciplinada, pura, o eso creían. Fue enviada al convento de Santa Mirada semanas después de la muerte de Valeria, aunque nadie lo decía en voz alta. Todas sabían que no fue una muerte cualquiera. La encontraron en paz, susurraban, pero nadie muere así, en un altar, desnuda, perfumada de incienso, y con una sonrisa en los labios, a menos que haya visto algo. Clara no preguntó, no pidió explicaciones, solo obedeció, como buena novicia, hasta que, una noche, le asignaron limpiar la capilla, la misma hora, el mismo banco, el mismo altar, todo igual, excepto el aire, porque cuando Clara entró por primera vez, el incienso ya estaba encendido, y una voz, dulce, grave y antigua, la recibió desde el confesionario: Valeria. Clara se detuvo, no respondió, pero sus piernas temblaron, no de miedo, de reconocimiento. Se acercó al confesionario, se arrodilló, y justo antes de que abriera la boca, un pequeño hilo de sangre bajó del altar, como si la historia no terminara, solo comenzara otra vez. La puerta del confesionario se cerró sola, y desde esa noche, Clara nunca volvió a hablar después de las oraciones. Solo gemía en silencio, con olor a incienso.